Un saludo para todos los amigos de la plataforma Gestionando Negocios. En esta oportunidad nos encontramos en las instalaciones de Quantum Consultores, donde vamos a tener un interesante diálogo y entrevista con Marisol León Guayanca, quien es contador público colegiado y CEO de Quantum Consultores. Vamos a abordar sobre la importancia de una auditoría tributaria preventiva en las empresas. Esperamos que sea de su agrado y adelante con la entrevista. Un saludo para todos los amigos de la plataforma Gestionando Negocios. En esta oportunidad nos encontramos con la destacada contadora pública colegiada Marisol León Guayanca, quien es contadora benemérita del Perú y socia principal de Quantum Consultores. Previo saludo, doctora Marisol. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias y gracias también a la invitación que me has hecho para estar aquí con tus seguidores en este programa que se va conociendo poco a poco y felicitaciones por ello. Muchas gracias. En esta oportunidad queremos abordar un tema muy importante. Créame usted que nos sigue contadores, abogados, estudiantes y profesionales. Nos interesa mucho abordar el tema de la auditoría tributaria. El tema que hemos seleccionado en esta oportunidad es la importancia de una auditoría tributaria preventiva en las empresas. ¿Podría usted comentarnos qué entendemos por una auditoría tributaria, por favor? Sí, claro, Juan. Una auditoría tributaria, y voy a empezar por la definición general, tiene que ver con verificar la correcta determinación de las obligaciones tributarias a las que se encuentra obligada una empresa, ¿no? Y me voy a referir sobre todo a empresas. Pero también existe la auditoría tributaria preventiva y la diferencia es que la auditoría tributaria la practica pues también la administración tributaria, ¿no? Que en Perú es la SUNAT y ese es el objetivo principal, pero cuando hacemos una auditoría tributaria preventiva, como su nombre lo dice, está al servicio de la empresa para poder, además de verificar su correcta determinación, obviamente a partir de un diagnóstico, explicarles si hay beneficios tributarios que no utilizaron, explicarles e identificar si hay contingencias tributarias en la forma como vienen trabajando esa determinación, explicarles el correcto tratamiento de las operaciones, porque muchas veces la ley dice algo, pero en la práctica se interpreta de una manera diferente, ¿no? Así es que la auditoría tributaria preventiva está pensada en verificar la determinación de los impuestos, pero optimizando la carga tributaria, minimizando obviamente contingencias tributarias. ¿Qué podríamos, si nosotros queremos diferenciar entre una auditoría tributaria y un planeamiento tributario, cuáles son las principales diferencias ante esos dos servicios que las empresas deberían de realizar? Si nos explica un poquito, si yo como empresa estoy próximo a presentar mi declaración jurada, en este caso hablemos del impuesto a la renta empresarial, ¿debería yo realizar un planeamiento tributario antes de presentar mis obligaciones o una auditoría tributaria? Bueno, en realidad son servicios complementarios, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la firma, cuando presentamos alguna propuesta de auditoría tributaria preventiva, lo que le ofrecemos al cliente es hacerle un diagnóstico y también evaluar lo que te comenté al inicio, oportunidades, ¿no?, de optimizar su carga tributaria, porque al practicar la auditoría tributaria vamos a encontrar esos espacios en la misma ejecución de ese servicio. Algunos clientes piden servicios separados, algunos solamente desean el planeamiento tributario. Eso significa diseñar alguna estrategia antes de que sea ejecutada para evaluar las implicancias tributarias, contables y todo lo demás. Pero no quita de que en el servicio de auditoría tributaria preventiva esto caiga por su propio peso, ¿no? Entonces, algunas empresas pues lo tienen identificado y contratan por separado, algunas en un solo servicio de auditoría tributaria preventiva. Ahora, también he visto que en los últimos años las empresas más grandes son las que están orientadas a minimizar riesgos con este trabajo de prevención
y de buen gobierno corporativo, pues muchas áreas de auditoría interna, sobre todo, son las que solicitan este servicio a fin de coberturarse de cualquier novedad o problema tributario que podría originarse con la venida, por ejemplo, de SUNAT en una fiscalización, ¿no? Pero algunos otros, como te comentaba, piden una propuesta de planeamiento tributario de manera independiente cuando tenemos que evaluar alguna estrategia que tiene en mente la empresa, y sobre esa base también pues salen las recomendaciones de que de repente esa estrategia que tiene la empresa no es la más adecuada y ya depende del consultor encaminar por el lado óptimo, el que sea mucho mejor que de repente la idea que tiene planificada la propia empresa, ¿no? Si yo como empresario requiero los servicios de una consultoría o de una auditoría tributaria, ¿con qué frecuencia debo de debo de permitir que auditores independientes realicen ese servicio en mi empresa? ¿Una vez al año o posterior a una fiscalización? Porque muchas empresas esperan tener contingencias y ahí recién acuden a los asesores tributarios y piden ese servicio de auditoría. Sí, lo que comentas es muy cierto. Pero estoy viendo que con el correr de los años las empresas van tomando más precauciones, están ya cambiando una cultura organizacional a la prevención, ¿no? Dentro de todo este tema de compliance se está incorporando el tema tributario con mayor énfasis y eso es saludable. La frecuencia depende, en realidad, depende del tamaño de la empresa, depende del sector al que pertenece, depende de la cantidad de operaciones y de personal con el que cuenta, la región en la que se ubica. Son muchos factores, pero en general la auditoría tributaria, como mínimo, nosotros recomendamos que se practique preventivamente una vez al año. Cuando decimos preventivamente es porque recomendamos siempre que sea antes de la visita de SUNAT en una fiscalización, porque ya cuando piden el apoyo en plena fiscalización es posible que tengamos no tengamos tanto margen de maniobra de poder apoyar la solución del problema de manera efectiva, sin contingencias. Entonces algunos lo piden después de que llegó SUNAT, los acotó, determinó una deuda cuantiosa. Y bueno, la idea es de que en esta auditoría preventiva, una vez al año como mínimo, se puedan tomar precauciones, acciones. Además que viendo el costo-beneficio, yo voy a poder como empresa invertir recursos o destinar recursos a este servicio, pero ten la seguridad que siempre el retorno de ese desembolso es muy, pero muy alto en cuanto a beneficios. Siempre en ese diagnóstico que se le entrega al cliente, como te decía, aparecen oportunidades de ahorro tributario y muchas correcciones de procedimientos de control interno por mala práctica que hay a veces en las organizaciones por desconocimiento. Entonces se recomienda una vez al año como mínimo y antes de que se cierre el ejercicio fiscal. Por ejemplo, estamos en septiembre, es un buen mes para ver este tipo de servicios, de tal forma que las áreas contables de las empresas, las gerencias financieras, las áreas de auditoría interna estén tranquilos y seguros de que el cierre del año van a llegar con procedimientos adecuados, utilizando las herramientas que la ley permite, los beneficios tributarios que la ley permite, efectivizando líquidamente los créditos o saldos a favor que a veces encontramos y que las empresas no actúan o no accionan sobre eso, ¿no? Así es que en ese escenario es un buen momento hacer la contratación de una auditoría tributaria preventiva en estas fechas, acompañar en la revisión de todo lo sucedido en el año de enero a septiembre
darles un informe para que corrijan situaciones, complementen documentación, utilicen los escudos tributarios en el lapso del tiempo que les queda por cerrar el año, que es de octubre, noviembre, diciembre. Y luego que cierran el año hay un acompañamiento para revisar el cálculo del impuesto a la renta. Entonces la empresa ya salvaguardó muy bien sus intereses y van a tener la seguridad de que cuando presenten la declaración jurada del ejercicio ya tuvo una auditoría preventiva y ya han sido acompañados por los expertos a efectos de presentar un cálculo de impuesto a la renta el más óptimo, el que corresponde, utilizando todas las herramientas, ¿no? No se trata de que con un planeamiento nosotros busquemos, o con una auditoría tributaria preventiva, busquemos no pagar impuestos. El deber de contribuir de un ciudadano tiene que estar claramente definido y todos los ciudadanos debemos de aportar al Estado en función a nuestra capacidad contributiva, las manifestaciones de riqueza que generamos, ¿no? Entonces, si mi empresa ha generado una riqueza en el año, ¿qué duda cabe que debe de pagar un impuesto sobre la renta? Pero lo que hacemos con la auditoría tributaria preventiva es que pague lo que corresponde, con todas las herramientas que la ley me permite, porque hablar de un planeamiento tributario no significa sacarle la vuelta al fisco, sino utilizar bajo economía de opción lo que la ley me permite, y todo está dentro de un marco legal establecido, ¿no? Muy bien. Con respecto a lo que nos comentó hace un momento, que por lo menos la frecuencia de una auditoría tributaria tiene que ser anual, le comento brevemente una experiencia. Hace unos años trabajé en una firma de consultoría en donde las empresas solicitaban unas semanas antes un servicio de revisión, de una revisión de la determinación del impuesto a la renta. En esas 3 semanas antes que sea la fecha en el mes de marzo para la presentación, realizábamos un trabajo titánico de revisar los libros, adiciones, deducciones, conocer si la empresa está cometiendo alguna omisión. ¿Usted cree que es recomendable, y ahí va la pregunta, que en ese poco tiempo revisemos todo un ejercicio? Porque ahora usted me acaba de comentar que en este mes de septiembre ya las empresas tienen que levantar el teléfono y comunicarse con su asesor tributario y de manera preventiva y anticipada realizar un trabajo, un diagnóstico preliminar de la determinación de este año. ¿Podría precisar sobre el tema de oportunidad con cuántos meses de anticipación y por qué sería perjudicial si solamente días antes llamo a mi asesor para que realice una revisión de mi liquidación? Sí, claro, o sea, cuando estamos hablando de una auditoría tributaria preventiva, los auditores aplicamos técnicas y procedimientos de auditoría. Tenemos un conocimiento muy especializado de la legislación tributaria. Los que hacemos auditoría tributaria del impuesto a la renta, tenemos un conocimiento muy especializado también de las NIF. Porque si auditamos una empresa que adoptó NIF, pues vamos a tener un lenguaje contable bajo NIF que difiere muchísimo del lenguaje tributario o del objetivo de la tributación. Entonces, el hecho de hacer una auditoría tributaria preventiva parte, además de esos conocimientos especializados, la aplicación de técnicas especializadas que los auditores tributarios debemos de cumplir. En ese trabajo, además de todo lo que ya te comenté, lo que hacemos es verificar un punto que la administración tributaria en estos años está insistiendo muchísimo, y es el de fehaciencia. No sé si has escuchado ese término. Obviamente las últimas fiscalizaciones de los últimos años han terminado en resoluciones de determinación, por no decir en la mayoría de los casos, desconociendo gastos por justamente falta de fehaciencia. ¿Y eso qué significa? Que el contribuyente no demostró con las pruebas necesarias de que el gasto incurrido obedecía a una operación real, ¿no? Lamentablemente acá hay mucha informalidad en nuestra economía. Efectivamente hay mafias que venden facturas. Inclusive ayer me enseñaba mi esposo en el WhatsApp
que le había llegado, o no, había encontrado en Facebook una página que ofrecía vender facturas por un porcentaje. Inclusive yo inmediatamente lo comuniqué porque también pertenezco al comité tributario de un gremio empresarial. Y estas son las cosas pues que hacen que justos paguemos por pecadores. Entonces en las fiscalizaciones SUNAT incide mucho en ese término fehaciencia. La auditoría tributaria en el campo entonces nos permite tener el tiempo para poder aplicar técnicas, procedimientos que además cumplan uno de esos objetivos, que es verificar si la empresa tiene los gastos sustentados con las pruebas necesarias y que pasarán una fiscalización por fehaciencia. Revisamos contratos, revisamos entregables, revisamos sustentos y para cada tipo de gasto hay una sustentación distinta. Entonces, esa es la gran diferencia con el trabajo de auditoría tributaria preventiva y el hecho que nos llamen 3 semanas antes del vencimiento del plazo para la presentación de la DJ a realizar una revisión del cálculo de la declaración jurada. Totalmente, porque en esa revisión yo solo voy a partir de la premisa de que el cálculo que me está dando el área contable de la empresa, con adiciones, deducciones, papeles de trabajo, se va a basar en lo que yo voy a revisar. Entonces va a ser como que mi insumo a revisar. Y eso con la contabilidad, los estados financieros, las notas, son los 2 elementos que yo voy a poder utilizar para poder revisar aquello que la empresa hizo. Ahí no vamos a poder ver si el gasto es fehaciente, no vamos a poder en muchos casos revisar si el gasto se ha devengado en ese ejercicio, porque el gasto devengado, para yo confirmar eso, me llevaría a revisar el contrato firmado para ver los acuerdos de las partes, los hechos sustanciales, el momento de si hubo alguna cláusula de condición suspensiva, etc. O sea, hay muchos procedimientos que en una revisión tributaria a poco tiempo del vencimiento no podría pues, realmente cubrir una revisión respecto de la auditoría. Con respecto al criterio de fehaciencia, que SUNAT desconoce las operaciones de gastos en muchas empresas y por ende se realiza una liquidación mayor de la base imponible del impuesto, ¿nos podrías comentar alguna experiencia, tu persona como socia de Quantum Consultores, algún cliente que de manera que SUNAT en una fiscalización le realiza un reparo tributario por ese criterio de fehaciencia? En mi entender, en la práctica es un criterio que en algunas veces se convierte en subjetivo por parte del auditor. ¿Por qué? Porque uno puede tener una guía de remisión, una orden de compra, una cotización, correo electrónico, pero el criterio del auditor es que le faltan más documentos para que este gasto sea fehaciente. ¿Nos podrías comentar un casito para ilustrarlo? Sí, bueno, en verdad tenemos muchos. Creo que es el día a día. Sí. Todo el tiempo se nos presenta eso. Pero bueno, vamos a imaginar, primero parto de la premisa de que las empresas debemos de actuar de buena fe, ¿cierto? Las empresas que nosotros asesoramos y a las que orientamos en optimizar su carga fiscal parten de la premisa de que todas sus operaciones son reales. Entonces, si todos nos pusiéramos de acuerdo a cerrar esas mafias, ¿no?, en las que circulan este tipo de operaciones que son no reales y que terminan registradas en la contabilidad, nos aliviaríamos mucho este problema, porque al día de hoy estamos sufriendo eso. Estamos sufriendo que la SUNAT, al momento de fiscalizarnos, a pesar de la prueba documentaria que puede guardar, a pesar de que la empresa puede en el momento de fiscalización sustentar con todos los medios probatorios información que de por sí al contador, o mejor dicho al auditor, le debería de no quedar la duda absoluta de que la operación sí fue real, ¿no es cierto? Como dices tú, exageran y llegan con su facultad discrecional a desconocerlo todo. Estamos llegando al extremo donde ya la carga de la prueba, ¿no?,
está siendo desbordada por ese criterio discrecional errado de los auditores tributarios de quererlo desconocer todo, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha pasado? Pues nos ha pasado mucho. La última experiencia que tuvimos fue la de una empresa que exporta madera y que en el caso tenía una fiscalización y lo que se le desconocía era el transporte de la madera. Entonces, lo que presentamos en una fiscalización fue justamente, tenemos la guía de remisión, que también tiene el transportista, tenemos el ingreso o la salida de esa mercadería del CARDEX, del Registro de Inventario Permanente Valorizado, tenemos la contabilidad como medio de prueba, tenemos inclusive el contrato con la empresa de transporte. Y lo que desconoció la administración tributaria es que, a pesar de que todos esos elementos te llevaban a la conclusión de que la operación era real, porque eso es la fehaciencia, solamente necesito convencerte que mi operación fue real. Pero con todos esos elementos de prueba igual se desconoció el gasto por el servicio de transporte. ¿Y por qué? Porque la unidad, ¿no? O sea, del transportista, digamos que no calzaba aquello que estaba cargando en peso de madera respecto de la capacidad que tenía instalada esa unidad de transporte. Entonces, nosotros decimos, como contribuyentes, yo no puedo estar detrás del transportista y certificando si está cargando más de lo que le es permitido o menos de lo que le es permitido, porque creo que no es una obligación nuestra en la medida que ya hay una responsabilidad al servicio del transportista. Perdón que te corte. La observación de SUNAT fue que la mercadería que transportaba el contribuyente no coincidía con la capacidad de la unidad de transporte. Exacto. Increíble. Exacto. Entonces, cosas como esas, ¿no? Se llega al criterio, como te decía, de querer desconocerlo todo. Justamente estamos a propósito de este tema, y no es una infidencia, porque SUNAT ha publicado y ha, digamos, en notas de prensa, en los medios, ha salido de que tiene este programa de cumplimiento colaborativo ya en marcha, y que en el mes de junio inclusive hubo un lanzamiento de ese programa aquí en Perú, con invitación de varias administraciones tributarias de otros países, presencia del BID, justamente dándole a conocer a la sociedad que la SUNAT tiene la intención de que llegue un momento en el que el contribuyente y la administración tributaria colaboren ambos en ser transparentes ambos y generar confianza ambos para poder llegar a buen puerto. Justamente la intención puede ser buena, pero hay que cambiar la cultura en ambas partes, ¿no? Primero, el contribuyente, que al día de hoy desconoce, desconfía, y por otra parte la misma SUNAT, que también tiene el chip extremo en el que todos evadimos y que todos compramos facturas. Entonces, claro, eso es una de las perlas que hay que cambiar, pero hay mucho trabajo por hacer para llegar a eso. Pero donde quería llegar es que en función de este programa de cumplimiento colaborativo, abrió mesas de trabajo con los gremios empresariales. Y represento a la Cámara de Comercio de Lima en estas reuniones de gremios. Ya se ha tenido una primera mesa sobre el tema de mermas, desmedros y faltantes, que también es un tema complicado y de muchas interpretaciones, y hay jurisprudencia dispersa, mejor dicho, variada, un criterio, y no hay seguridad jurídica. El segundo tema que estamos tratando justo es el de fehaciencia. Y en esa mesa de trabajo, pues hemos pedido justamente que ese criterio que tiene el auditor cambie, porque lo que debe de aprender a valorar el auditor que hace la fiscalización es aprender a valorar las pruebas siguiendo principios que están establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo General, como el que es el de verdad material. Todo auditor no puede ceñirse únicamente
porque algún documento que yo como contribuyente presenté adolezca de alguna formalidad, que le faltó una firma, sino que con los elementos que damos los contribuyentes, el auditor verifique si esos elementos de prueba lo llevan a una verdad y hacer un juicio de que si la operación es real o no. Es un trabajo, la verdad, bastante complejo, pero hay casuística, pero muchísima y en abundancia. Sobre ese programa colaborativo que está lanzando la SUNAT, en una charla del IPIDET yo le escuché al Intendente Nacional de Relaciones... De desarrollo, de estrategia. De estrategias. Y uno de los comentarios que hizo, nosotros esperamos que las empresas no realicen un planeamiento tributario agresivo, empleo esa palabra. Sí. Si nos ponemos a discutir, para SUNAT puede ser agresivo, pero para el contribuyente puede ser una práctica correcta de economía de opción. ¿Qué crees tú sobre eso? Yo creo que ahí hay que separar. Los contribuyentes tenemos que hacer, dejar sentado cuando estamos frente a un planeamiento bajo economía de opción y cuando estamos frente a un planeamiento que tilde en la ilusión. La ilusión, si bien es cierto, no es una defraudación tributaria, porque la defraudación o la evasión es algo que sí está penado. ¿No? Es actuar con ardid, con astucia, premeditación para... No. O sea, el hecho de comprar facturas, eso es un delito tributario. El hecho de dejar de declarar impuestos porque sé que vendí 100, cobré 100, pero pongo 0, no emití facturas y no tengo contabilidad, todo eso es evasión. Eso debe estar claro. Y los auditores tenemos que, en nuestra auditoría, en ese diagnóstico, velar porque la empresa no haya incurrido en un delito tributario. Pero lo otro es la ilusión. La ilusión tributaria, ¿para qué existe ilusión? Que es la que combate SUNAT, que es aquella la que llaman planeamiento tributario agresivo, ¿no? Es que yo tengo que haber desarrollado alguna figura artificiosa con la finalidad de obtener una ventaja tributaria. Entonces, para que yo esté en un planeamiento bajo economía de opción que no sea cuestionado, yo tengo que tener 3 condiciones. Tengo que realizar el acto, tengo que realizarlo a valor de mercado y debo de cumplir lo que dice la ley. Si yo cumplo religiosamente con estas 3 condiciones, mi planeamiento no puede ser cuestionado. Como ilusión. Y tampoco puede confundirse planeamiento bajo economía de opción entonces de lo que es una ilusión y de lo que es evasión. Entonces está en todos nosotros los que atendemos las fiscalizaciones, los que hacemos auditoría tributaria preventiva, tenemos un papel muy importante, jugamos un papel muy importante para informar al directorio, a la gerencia que nos ha contratado, si encontramos alguna de estas figuras en nuestra auditoría tributaria, porque ahora hay responsabilidad de muchos, ¿no? Permíteme hacerle una pregunta ya en el ámbito de la profesión contable. Sabemos que existe un marco legal, la Ley 28951, que establece que la práctica de auditoría es competencia del contador público. Sin embargo, vemos que en la misma administración tributaria, yo he conocido a algunos colegas auditores que son economistas, ingenieros industriales, hasta licenciados de administración que practican la auditoría. ¿Cuál es tu apreciación sobre eso? ¿Debería haber algún cambio sobre la asignación de esa labor importante que es una auditoría tributaria? A ver, es una pregunta que no quisiera que caiga en lo político gremial, ¿no? Pero mi opinión personal... Perdón que te haga la pregunta. Sí, porque se puede confundir, pero mi opinión personal es que si esto es una, digamos, competencia propia de un contador público reconocida en la ley, es porque la ley reconoce que tenemos competencias ad hoc para poder llevar a cabo ese trabajo de auditoría. Entonces, yo deseo entonces hacer cumplir la ley velando porque los que practiquen la auditoría tributaria
estén debidamente preparados y tengan esas competencias: integridad, honestidad, compromiso, y habilidades profesionales de capacitación permanente. Son muchas competencias adquiridas y personales que un auditor debe de tener para poder ejercer como auditor en general. Y qué duda cabe que como auditor tributario, pues las competencias de conocimientos que comentábamos hace un rato. De hecho, que también tiene sus ventajas. Si voy a hacer un trabajo de auditoría multidisciplinario y necesito de otras profesiones, se debe de ver como un trabajo en equipo, pero de ninguna manera dejaría a otra profesión ejercer el papel de auditor si no está con el acompañamiento debido de un contador público que tiene las competencias. Para eso está la ley, ¿no? En la práctica no se está haciendo. Es un riesgo para la profesión dejar en manos de terceros que no están debidamente capacitados para esto. Pero si se lograra pues hacer una capacitación y se verificara, o alguna autoridad verificara que estas personas cumplen con esas competencias, podría disminuir un poquito el problema. En condicional podría. Podría, pero en el momento no. Te agradezco mucho por la sinceridad. Una de mis últimas preguntas, revisando la legislación de otros países, por ejemplo en Colombia, la administración tributaria considera el informe de auditoría tributaria por parte de un auditor independiente, o sea, lo considera como un revisor fiscal. Así es. ¿Usted cree que llegue aquí en Perú que la SUNAT considere como válido un informe de una sociedad de auditoría? Porque ya que es un criterio independiente, o sea, no se inclina a favorecer a la empresa ni tampoco necesariamente al Estado, sino es un informe por parte, reitero, de un auditor independiente que cumple con todos los principios de ética, de profesionalidad. ¿Cree usted que de acá a muchos años SUNAT pueda considerar como válido ese tipo de informes? Me has hecho acordar, hace 20 años eran, 20, sí, yo era muy joven, estaba en el gremio contable, era directora de normas legales y tributarias. Y recuerdo que tuvimos una reunión con SUNAT en aquella época con el superintendente y lo que planteamos fue justamente eso, bajo la experiencia colombiana, inclusive mexicana, de que como la SUNAT no se abastecía con los recursos humanos con los que contaba en ese momento para poder fiscalizar a todos los contribuyentes, porque siempre he sabido que la fiscalización ha ido orientada a las más grandes empresas, ¿no? Entonces siempre había un grupo muy grande de contribuyentes no fiscalizados. Fue en esa época que planteamos esto que comentas tú, que el gremio contable estaba a disposición de la SUNAT para poder trabajar de manera independiente con nuestro equipo de auditores tributarios para que sean los que hagan los informes de auditoría de las empresas y que eso sirviera para ellos, porque damos fe de eso, por nuestra capacidad y por nuestra preparación. Bueno, lamentablemente también hay que reconocer que el gremio contable no ha hecho mucho por generar confianza empresarial, institucional. Lamentablemente, en lugar de haber mejorado, hemos retrocedido en cuanto a este tipo pues, de colaboración que pudimos haber aprovechado en aquel momento. En aquel momento, aún habiendo trabajado de una forma más activa, la administración tributaria descartó la posibilidad porque justamente lo que quería era ver en el lapso de los años qué tan buen comportamiento independiente podía tener un contador que atiende a su cliente como para que también tenga la posibilidad de ser auditor y que dé fe a SUNAT. Obviamente les explicamos que el padrón de auditores tributarios es un padrón completamente diferente del contador.
y tenemos en el Colegio de Contadores un padrón de auditores tributarios debidamente calificados, con competencias. En esa época existía ese padrón. Y el acuerdo al que llegamos fue: veamos en algunos meses cuál es el desempeño de todo este equipo de auditores tributarios que ya estaban inscritos y que ellos habían validado. Sin embargo, a los pocos meses o al año fue que lamentablemente vino todo el problema político gremial por el que atravesó el Colegio de Lima. Así es que hemos perdido un espacio. Sin embargo, recogiendo tu comentario, yo creo que al día de hoy, bajo este paraguas del programa de cumplimiento colaborativo, va a ser importante volver a hablar con la administración sobre esta posibilidad. Porque es cierto que podríamos colaborar como pasa en Colombia y que existe un informe de un revisor fiscal o auditor tributario que dé fe del cumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas. Es una posibilidad, no creo que esté mal. También hay que tener en cuenta que ahora estamos 20 años después en un ambiente tecnológico muy diferente. Y yo creo que al día de hoy también las herramientas que usa SUNAT y todas las administraciones en el mundo va a ir orientada a facilitar el cumplimiento a los contribuyentes mediante la emisión de declaraciones de forma automática. Ya lo ha dicho el superintendente. Estamos entrando a este cambio de PLE a CIRE con la finalidad justamente de que todos los libros y registros contables sean electrónicos, y ya que los comprobantes de pago son electrónicos, las guías de remisión son electrónicas, los libros van a ser electrónicos en esta etapa de CIRE, luego van a venir las declaraciones también automáticas. Una preliquidación automática que ya el contribuyente lo tiene en su... Con lo cual la tecnología va a ayudar muchísimo a que también la administración tributaria llegue, a falta de recursos humanos, a muchas más empresas, ¿no? Mi última pregunta, y agradecería, Marisol, que se dirija a los estudiantes de la Facultad de Contabilidad de las empresas, de las universidades privadas, públicas, que tienen el interés de la tributación. Si ellos quisieran llegar a ser un auditor tributario, ¿cuál sería su recomendación? ¿Qué habilidades deberían de ir adquiriendo desde ahora para que sean, un auditor tributario que tenga esa capacidad, ¿no?, de poder realizar una consultoría de calidad a muchas empresas? Sí, bueno, mi mensaje es que esta es una especialización en la carrera contable, muy interesante, muy importante y, por qué no decirlo, de mucha demanda y económicamente unas retribuciones y honorarios interesantes, muy demandado en el mercado. Entonces, ¿qué se necesita? La profesión contable lo que tiene es que cumple un papel muy importante para el desarrollo económico y social del país. El contador público en general cumple un papel importante en la sociedad. ¿Qué es lo que nos falta? Llegar a tener prestigio. Y esta palabra es distinta. ¿Cómo obtenemos prestigio? Y ustedes lo van a poder hacer si desde que salen de las universidades traen la ética en sus venas, los valores en sus venas. Para ser auditor, y sobre todo auditor tributario, necesitamos cumplir competencias. Las competencias adquiridas son relativamente las más sencillas. Conocimiento, capacitación permanente, preparación. Las capacidades o competencias personales son las más complicadas. Estas tienen que ver con mi desarrollo como persona, habilidades blandas, empatía, integridad, ¿no?, comunicación, saber desenvolverme, salir adelante. También es una capacidad personal el vestir bien, ser puntuales, porque tenemos que trabajar en nuestra imagen como marca personal. Entonces, el auditor tiene eso, ¿no? Siempre
se distingue al auditor porque tiene esas competencias obligadas también por las normas internacionales de auditoría. Pero si además de todo eso nos gusta lo que hacemos, estoy segura que van a lograr el objetivo. Te agradecemos por el espacio y ahora te pediría que por favor te dirijas a todos nuestros amigos que nos siguen en la plataforma Gestionando Negocios y que puedas dar a conocer en dónde pueden seguirte, tus redes sociales, tu LinkedIn, tu página web, ya que tenemos muchos amigos y empresas que requieren este tipo de servicios. Por favor. Gracias, Juan. Qué bonito nombre, Gestionando tu empresa, ¿no? Yo me dirijo a todos los emprendedores, empresarios que deseen hacer bien las cosas. Para gestionar un negocio adecuadamente, también se necesita la tranquilidad de que lo que estamos haciendo está bien. Sabiendo además de que esa tranquilidad la podemos lograr optimizando nuestra carga tributaria dentro de un marco legal aceptado. ¿No? Soy Marisol León, CEO de Quantum Consultores, la primera mujer benemérita en la profesión contable. Dirijo una empresa en 80% con una participación femenina y me pueden encontrar en mis redes de Quantum Consultores, tanto en LinkedIn, en Facebook, en Instagram. Y también tenemos una línea educativa que es Quantum Escuela de Negocios. También nos pueden encontrar en todas estas redes sociales. Y Marisol León, que también tiene su Facebook personal, su LinkedIn personal, donde ahí van a ver no solamente los servicios que prestamos, sino también las actividades que hago, también como una asociación sin fines de lucro llamada Women in Accounting, que justamente se ha creado para visibilizar a la mujer contadora y lograr el prestigio que les comentaba hace un momento. Así es que aquí a su disposición. Y Quantum Consultores es una firma de auditoría y contabilidad líder de capitales nacionales totalmente. Estamos rankeados en el ranking Leaders League como una firma altamente recomendada. Así es que los esperamos. Así es, amigos, y usted aquí en la pantalla puede ver la página web de Quantum Consultores, de Quantum Escuela de Negocios, el LinkedIn de Marisol León, quien es, reitero, contadora benemérita del Perú, la primera mujer contadora benemérita del Perú y CEO de Quantum Consultores. Agradecemos infinitamente tu participación y esperamos que en otra oportunidad puedas tener un espacio en tu agenda para hablar de estos importantes temas para la profesión contable y para todos nuestros seguidores que también son de otras profesiones, pero les interesa estos temas de contabilidad, de impuestos y de finanzas. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Nos estamos viendo. Muy bien, amigos. Esperamos que esta entrevista y a la vez un diálogo con Marisol León Guayanca haya sido de su interés y de su agrado. Le invitamos que se suscriba a nuestro canal de YouTube Gestionando Negocios. Aquí está el enlace donde usted puede hacer clic en la campanita para que también no se pierda ningún contenido. También tenemos una cuenta en Facebook Gestionando Negocios en donde usted también puede ver contenido diario de sumo interés en el ámbito contable, financiero y de impuestos. Mi persona se despide, Juan Miguel Bautista López, contador público colegiado. Hasta otra oportunidad. Gracias.